Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Fabián Alvarado, este es mi documento de identidad y pues a continuación pues haremos una breve explicación del trabajo realizado en la fase uno para pues sistemas embebidos. Entonces comenzamos con nuestros objetivos pues que es reconocer y avanzar conceptos básicos para abordar pues el curso. Entonces hay unos objetivos específicos pues que es la diferencia entre microprocesador, microcontrolador y una computadora única SBS y sistemas embebidos. Entonces, describir los componentes típicos de un sistema embebido y su interconexión mediante diagramas de bloques, analizar las características que permiten diferenciar un sistema embebido de otro, tales como tiempo real, consumo energético y confiabilidad. Okay. Comprender los conceptos fundamentales de los componentes del software, incluyendo lenguajes de programación, firewall, bootloader y sistemas operativos embebidos. Analizar un artículo científico, pues que se, ese análisis se hará pues debido a, digamos, en base a lo que se ha hecho en la investigación de este trabajo. Entonces, en el paso uno nos hacen unas preguntas, que la primera, pues, cuáles son las diferencias entre microprocesadores y un microcontrolador y un sistema, el single board computer y un sistema embebido. Entonces, los microprocesadores son un sistema informático que no incluyen ni memoria ni periféricos integrados, ¿sí? Y pues, como digamos, como su nombre lo indica, procesan como la información, ¿sí? Y pues se utilizan generalmente pues en computadores personales, servidores y sistemas de alto rendimiento. Por ejemplo, pues el procesador Intel-Core que utilizamos en nuestros computadores, el AMD de Ryzen, que utilizan también los computadores. Entonces, microcontroladores. Entonces, es un circuito integrado que combina no solo un chip de la CPU, memoria RAM o flash, periféricos con temporizador, entre otros, está diseñado para controlar tareas específicas, consume poca energía y es ideal para la aplicación en tiempo real. Después sigue el SBS, que significa Single Board Computer. Es una computadora completamente integrada en una tarjeta que incluye un procesador de memoria, o sea, es como la unión entre el microprocesador y el microcontrolador. Se utiliza pues en la educación, automatización avanzada y proyectos de multimedia. Y finalmente pues tenemos los sistemas embebidos, que son un sistema computacional diseñado para realizar una función específica dentro de un producto o equipo mayor, ¿sí? Entonces puede estar basado en microprocesadores, microcontroladores o en SBC, dependiendo pues de la complejidad, ¿sí? Pues no todos los sistemas embebidos son iguales, ¿sí? Hay unos que son, digamos, los simples, está como el término medio y ya están como los avanzados. Entonces los simples pueden ser como el sistema que controla pues el horno microondas, la temperatura, ¿sí? Pero ya los avanzados pues pueden ser los que controlan ya pues lo que son sistemas nucleares y ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los componentes típicos de un sistema embebido y su funcionamiento general? Entonces, un sistema embebido está conformado por varios componentes de hardware y software que trabajan de manera integrada para cumplir una función específica. Sus componentes físicos son los siguientes. Entonces, tiene una unidad de procesamiento, ¿sí? Que es el cerebro del embebido, se encarga de ejecutar el programa, procesar la información, proviene de entradas y controlar. Entonces, como lo vimos antes, puede ser un microprocesador, un microcontrolador o el SBC. ¿Sí? Pues poseen una memoria, pues, que permite almacenar como la información que nosotros deseamos, digamos, en lo que lo vamos a programar. Entonces, tiene periféricos detrás, entonces permiten recibir información del entorno del usuario. Entonces, el ejemplo, pues como los sensores, cualquier tipo de sensor, botones, teclado, interruptores. Periféricos de salida, entonces permiten actuar sobre el entorno o mostrar información. Entonces, pues los más usados son los LEDs, las pantallas, pues digamos cuando el equipo está funcionando es un LED verde y cuando deja de funcionar sería como un LED rojo o no prendería. Bueno, hay interfaces de comunicación que permiten la ubicación de datos con otros dispositivos y sistemas. Bueno, función de alimentación, entonces proporciona la energía eléctrica adecuada y estable para funcionamiento del sistema.
regulando voltajes y protegiendo los componentes. Esta parte es muy importante puesto que un sistema embebido generalmente debe durar bastantes años sin la necesidad de actualizaciones o mantenimientos. Entonces, pues, si esta parte falla, pues el sistema embebido pues sería deficiente. Entonces, aquí hicimos como un pequeño mapa conceptual en donde pues se muestra como el funcionamiento. Pues la fuente de alimentación alimenta una unidad de procesamiento, que puede ser una memoria RAM o una interfaz de comunicación y pues a la vez salen pues las entradas o salidas. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que diferencian un sistema embebido de otro y describir una y explicar cada una de estas? Entonces, cada sistema embebido está diseñado para realizar una tarea en concreta. No es de propósito general como un computador. En otras palabras, tiene un propósito específico. ¿Sí? Entonces, hay diferentes miles, millones de tipos de sistemas embebidos y solo pueden hacer una cosa, ¿sí? No son como un celular que pueden hacer diferentes, jugar o llamar o tomar fotos, sino que tienen un solo propósito. Por ejemplo, un sistema que controla la temperatura no se puede usar para navegar en Internet. Entonces, ellos, bueno, la capacidad de procesamiento de los sistemas embebidos, dependiendo del tipo de procesador, bueno, dependiendo de lo que se utilicen, pues, algunos se utilizan tareas simples, otros procesos complejos, por ejemplo, como leer un sensor versus procesar imágenes, ¿sí? Entonces no es lo mismo, pues, identificar como la temperatura a, pues, identificar o diseñar imágenes, ¿no? Ya sería un proceso muchísimo más complejo. Entonces, otra, digamos, como característica de los sistemas embebidos es que operan en tiempo real. Entonces, muchos sistemas embebidos deben responder en tiempo determinado. Un retraso puede causar fallos en el sistema, como sistemas automotrices o industriales. Pues en este caso pueden ser como los frenos ABS de los carros, que tienen un funcionamiento de milisegundos. Entonces, o por ejemplo, un marcapasos, que ellos siempre tienen como su reloj y tiene que funcionar, pues coordinar con el corazón. Entonces, bueno, el siguiente, consumo de energía. Entonces, el consumo varía según la aplicación. Algunos sistemas deben consumir muy poca energía para funcionar con baterías. Entonces, pues dispositivos IoT o sensores remotos. O, pues, como lo hemos dicho antes, los marcapasos que utilizan en el corazón. Entonces, es una forma de pues, recursos de memoria. Entonces, la cantidad de RAM y memoria es limitada y depende del diseño. Está obligada a usar software eficientes usando un máximo pues, de 32 kilobytes. Nivel de confianza. Este pues no es muy importante, debe ser estables y confiables, ya que se suelen operar continuamente y sin supervisión con sistemas médicos o de controles industriales. Entonces, generalmente, digamos, por ejemplo, en la ciencia médica, cuando le ponen a uno aparatos de soporte vital, eh, no se les puede estar haciendo una operación a una persona constantemente, sino pues cada determinado tiempo. Entonces es importante que el sistema funcione adecuadamente durante una importante cantidad de años. Entonces los sistemas embebidos se diferencian por su función específica, capacidad de procesamiento, restricciones de tiempo real, consumo de energía, recursos de memoria, confiabilidad y interfaz del usuario. Entonces, ¿qué reconocimiento del comportamiento del software? Entonces, aquí pues esto ya es como más de electrónica, entonces pues las diferencias entre lenguaje máquina y código fuente, pues son los que utilizamos los códigos binarios, digamos el lenguaje de la máquina y los códigos fuentes pues allá son los lenguajes de programación que utiliza pues un programador. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje de bajo nivel y alto nivel? Proporcione pues no, pues simplemente pues que los de bajo nivel son como una especie de hardware que controlan el procesador, la memoria, son difíciles de leer y el lenguaje de alto nivel está más cercano al lenguaje humano, pues que es como lo vimos antes, como cuando uno programa. Unos ejemplos son el lenguaje C, C++ y Python, Java. Bueno, aquí hay otras preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje de programación, la compilación y el esto? Entonces, el código fuente se traduce completamente a máquina, tiene unas características, ejecución rápida, ¿sí? Se está acabando el tiempo. Entonces, finalmente tenemos nuestra tabla de una lectura en la cual, pues, en base a nuestra investigación, pues tuvimos que hacer pues, diferentes análisis, ¿no? Entonces, aquí la tenemos, ¿sí? Eh, en el
En el artículo pues, se mencionan algunos lenguajes de programación que tocaba resaltar, justificar por qué, bueno, el autor eligió hacer ese artículo, bueno, las referencias APA, los puertos de entrada y salida, puertos de comunicación, elementos periféricos, y pues todo quedó aquí pues, debidamente diligenciado. Y pues ya terminamos con nuestras conclusiones y referencias, y eso es todo. Muchas gracias.